Al enterarse Jesús de que habían encarcelado a Juan, se dirigió a Galilea, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón, país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Caminando a orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando la red, pues eran pescadores. Les dijo: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago el hijo de Zebedeo y a Juan. Estaban en la barca reparando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Muy queridos hermanos en Cristo, nuestro Redentor, la Iglesia en este tercer domingo del tiempo de la feria nos propone esta perícopa del Evangelio que es llamada la del comienzo de la predicación de Cristo, ¿no? Hemos, creo que, atendido y entendido las cosas que dice el Evangelio de hoy. Juan el Bautista acababa de ser tomado preso y enterado de eso Jesucristo salió a predicar. Aquí solamente una razón vamos a dar para entender este asunto. Decía, por ejemplo, San Agustín de que San Juan era el discípulo, o más bien el precursor de Jesucristo, el que anunciaba la llegada del reino. Entonces correspondía de que una vez terminado su proceso, su ministerio profético, entrase Jesucristo entonces también a predicar el Evangelio, porque Juan predicaba de Cristo y entonces era necesario que el que había sido predicado, el que había sido el objeto de la predicación de Juan, ya entrara entonces a predicar el Evangelio, ¿no? A dar la buena noticia. Muy bien, y después de esto, entonces se da a conocer el anuncio de Cristo. Cristo empieza a predicar en la zona de Galilea. Recuerden que en el ministerio de la vida pública de Jesucristo, en su predicación, tiene Jesús dos momentos. La predicación en Galilea y el otro momento es la predicación en Judea, principalmente en Jerusalén, donde Jesucristo realizará la obra redentora en la Pascua, ¿no? Todo ese tiempo que recorre Jesucristo en su predicación corresponde a 3 años. Ahora, es interesante cómo los evangelios sinópticos hablan de estas predicaciones en Galilea y en Judea, pero al parecer no dan la impresión de que fueran en 3 años, sino en 1. Es San Juan el que nos habla según las fiestas judías, y por eso nos damos cuenta que fueron 3 años. Pero en San Lucas, por ejemplo, cuando Cristo decide subir a Jerusalén, ¿no?, ahí cambia el ministerio. Ministerio en Galilea, y después cuando decide ir a Jerusalén, ya ese ministerio cambia porque va yendo a Jerusalén, y mientras va yendo va realizando también obras y signos, predicando el Evangelio por los pueblos ya del sur hasta llegar a la misma Jerusalén. Entonces hay que ver estas dos partes en el ministerio público, en la vida pública de Jesucristo. Ahora, también es importante decir lo siguiente, ¿no? Porque este texto nos habla de que Cristo empezó a predicar el Evangelio, al parecer en principio solo, según lo que nos dice este Evangelio, recorría ciudades, pero se había establecido principalmente en Cafarnaúm. Cafarnaúm era una ciudad que quedaba a orillas del mar de Tiberíades. En Cafarnaúm vivían estos dos grupos de apóstoles, esas dos parejas de apóstoles hermanos, San Andrés y San Pedro, Santiago y San Juan. Y es
y eran ellos del gremio de los pescadores de Cafarnaúm, y entonces Jesucristo, caminando por la orilla del lago, se encuentra primero a Andrés y a Pedro, y entonces los llama, y después llama a Juan y a Santiago, y ambos, en los dos casos, los hermanos siguen a Jesucristo. Muy bien, tenemos que ahora hacer una lectura entre líneas en esta primera parte de esta homilía para entender por qué es tan insistente el evangelista San Mateo, porque dice, empezó su predicación en Galilea, y hasta nos da una cita del profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, ¿no? Ribera del mar o camino del mar, da ciertas características de lo que es Galilea, y dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, los que habitaban en sombras de muerte una luz les brilló, una gran luz les brilló. Y después hemos escuchado la última parte del texto, dice, y Jesucristo, ¿no? Cuando ya había conquistado los corazones de San Pedro, San Juan, de Santiago, de San Andrés, Jesucristo recorría toda Galilea. ¿Ven? Nuevamente vuelve a hablar de Galilea, que la recorre Jesucristo. ¿Qué tiene Galilea que ver aquí? ¿Por qué tanto afán de hablar de Galilea? De hecho, Jesucristo cuando resucita, es también esto muy simpático en el Evangelio, les dice, vayan a Galilea, que allí los voy a ver. O sea que si bien los apóstoles estaban en Jerusalén, tras la resurrección de Jesús esperando, ¿no? Los estaban en el cenáculo tristes, Jesús resucitó, Jesucristo les encomendó a los apóstoles que vayan a Galilea. ¿Qué hay en Galilea? ¿Qué es Galilea? Bien. Galilea es una región de la Tierra Santa, en el norte, en donde se establecieron principalmente estas tribus de las cuales ha hablado la lectura del Evangelio. País de Zabulón, país de Neftalí. Son dos hermanos de José, miembros de las 12 tribus de Israel. Era una región que tenía mucha población para la Tierra Santa. De ese tiempo tenía mucha población. Dice que tenía más o menos alrededor de 50 o 60 pueblitos con más de 15.000 habitantes. Era una región bastante llena de agricultura y ganadería, también de pesca, porque es la región donde estaba el mar de Tiberíades. Era una región fronteriza con otras naciones, porque estaban Tiro y Sidón, estaba Siria, ¿no? estaba Transjordania. Entonces por eso le llaman Galilea de los gentiles. Pero San Jerónimo dice que también era llamada Galilea de los gentiles porque dice que hubieron algunos territorios que el rey Salomón los donó a otros reinos de paganos, y por eso es que llamaban Galilea de los gentiles, como que había una Galilea de los judíos y otra Galilea de los gentiles, una cosa así nos dice San Jerónimo. El hecho es que era una región, como decíamos, muy bonita, muy llena de pastizales, con un lago, con el mar Mediterráneo en el otro lado. Claro que esa era la zona principalmente de Tiro y Sidón, pero un poquito más abajo estaba la Tierra Santa ya también. Por ahí estaba Cesarea Marítima. Pero era una tierra que no era importante, en realidad era así. Porque el territorio importante del pueblo de Israel era Judea, en donde estaba Belén, en donde estaba Jerusalén, ¿no? Y principalmente Jerusalén, por el templo, era el lugar más importante y el lugar sagrado del pueblo de Israel. Todos los judíos tenían obligación de peregrinar una vez al año al templo de Jerusalén. Entonces Jerusalén era la capital y era el lugar más importante entonces de Tierra Santa. Y Cristo, cuando empieza su predicación, no va a Jerusalén, no va a predicarles a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los saduceos, a los fariseos, a los levitas, no, va a predicar a Galilea. Tiene Jesucristo una intención clara de trabajar primero en Galilea. ¿Por qué? Y entonces ahí el Evangelio mismo nos va a ir llevando. Cuando está en Galilea se encuentra con unos hombres a los que después Jesucristo los va a elegir apóstoles. Y si bien no todos los apóstoles son de Galilea, sin embargo la mayoría sí, pero la mayoría tienen esta condición que tienen los galileos. ¿Qué era lo propio de los galileos? Ser doctores de la ley, ser sumos sacerdotes, ser filósofos, de ninguna manera. Era gente de un ambiente rural, campestre, eran pescadores, eran muchos agricultores, algunos eran comerciantes,
era gente del pueblo. No eran académicos, elucubradores, rabinos, ninguno de ellos. Y si bien habían también en la región, habían también los rabinos, que por supuesto habían en todo lugar, pero Cristo no elige a esa gente. El texto nos dice claramente, eligió a 4 pescadores. Los encontró, a unos en la barca, a otros repasando o reparando las redes con su padre Zebedeo, y a ellos es a los que llamó. Hay una intención concreta de Jesucristo, predicar en Galilea y convocar a gente sencilla. Porque el Evangelio de Jesucristo es de los sencillos. Esa es la respuesta. Cristo en toda su vida nos va a dar este mensaje, que para ser cristiano hay que hacernos sencillos de corazón. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Cristo, cuando los apóstoles ya habían sido reunidos y se preguntaban quién era el mayor, quién era el mejor, quién era el primero, llamó a un niño y le dice a los apóstoles, el que se haga como él es el más importante. El que quiera ser el mayor, que se ponga al servicio de los demás. Entonces, el Evangelio tiene ese afán. Quiere mostrarnos que la pompa, que la vanagloria, que el orgullo, la soberbia, las posturas que muchas veces el hombre de hoy pone con sus títulos, con sus renombres, con sus grados, con sus, apellidos, con su dinero, para el Evangelio no sirven. Que por el contrario, si queremos hacernos de Cristo, tenemos que despojarnos de eso, en el sentido de que tenemos que buscar al Señor como nuestro tesoro y ver en esas cosas vanidad de vanidades. El Evangelio es sencillo y es de los sencillos. Creo que alguna vez yo les expliqué cómo San Agustín, lleno de soberbia y pompa, antes de su conversión a los 30 años, como su madre era católica, tomó en algún momento la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y cuando leyó los textos del Antiguo Testamento los rechazó. Esto no es palabra de Dios, decía, no puede ser, Dios no puede hablar así. Es demasiado sencillo, decía San Agustín. Rechazó el Evangelio porque decía que era demasiado sencillo. Claro, acostumbrado al lenguaje de latín clásico, rebuscado, con palabras raras, con verbos escondidos. Leía la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que es tan sencilla en su forma externa, que entonces San Agustín rechazaba la Escritura. Eso no. O sea, no puede ser que Dios hable de manera inferior a Homero, o a Séneca, o a tantos otros filósofos que brillaban en ese tiempo. No puede ser. Dios tiene que hablar más raro, más complicado, y no. Lo que pasa es que la mentalidad del hombre no la tiene Dios. El hombre pretende llenarse de atavíos para ser más importante, para creerse mejor. Dios, por el contrario, es simple. Eso es una característica de Dios, es una propiedad de Dios, la simplicidad. Dios no está compuesto, ni tampoco es complejo. El hombre sí. El hombre trata de componerse de cosas, de armarse de cosas, para ser una persona sofisticada, ¿no? En cambio, el Evangelio no es así. Cristo es sencillo, predica un Evangelio sencillo y quiere gente sencilla. Entonces, vale la pena explicar un poco en qué consiste esta sencillez. ¿Qué es la sencillez? Porque no es lo mismo cuando hablamos de humildad que cuando hablamos de sencillez. La humildad es aquella virtud, ¿cierto?, que nos enseña a ser veraces con nosotros mismos y valorarnos tal cual somos, ¿no? Ver todo lo que Dios ha hecho en nosotros y ver todo lo que nosotros somos de nosotros. Entonces la humildad nos lleva a un abajamiento porque muchas veces nos creemos más de lo que somos. Pero la sencillez consiste en la rectitud, en el hablar, en el obrar, en el vestir. En eso consiste la sencillez. ¿Y qué significa esa sencillez? Significa ser rectos, o sea, no andar con cosas por debajo, con dobles sentidos, con dobleces de corazón. Significa tener recta intención para hablar. Entonces, no decir cosas en doble sentido, cosas camufladas.
Cosas que yo digo, pero por elevación digo otra cosa. Jesucristo dijo, sí, sí, no, no. Lo demás es del diablo. Es así. Entonces, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, tiene que ser sencilla, es decir, recta. Los hombres de hoy día se llenan, ¿no? Miren, la política, la diplomacia está llena de estos sofisticamientos, en donde uno dice una cosa para tirar un tiro por elevación y que la otra persona entienda otra, y si lo agarró, y si no lo agarró, es un tonto. En cambio, el Evangelio no, es muy sencillo. Cristo nos habló en parábolas, nos enseñó parábolas, para que el Evangelio sea más accesible. ¿Con qué compararé el reino de los cielos? Con un granito de mostaza, con un tesoro escondido, con una mujer que barre la casa y que se le ha perdido la didracma, por eso barre la casa, ¿no? Hasta encontrarla. El Evangelio, entonces, es dado a los sencillos y tenemos que hacernos sencillos para poder escuchar el Evangelio. El gran problema es que hoy día muchos no escuchan el Evangelio porque les falta esa sencillez de corazón, esa rectitud. Muchos leen el Evangelio con un espíritu crítico negativo y entonces, en vez de encontrar sabiduría divina, encuentran sus objeciones, encuentran sus retóricas, encuentran sus cosas raras, ¿no? Y entonces empiezan a hablar del Evangelio y de las cosas de la Sagrada Escritura de manera antihistórica o inclusive anacrónica, qué sé yo. Pero para poder entender la sabiduría de Dios tenemos que despojarnos, como Cristo, ¿ven? Que dice San Pablo, se despojó de su rango, no se quitó, o sea, no podía dejar de ser Dios. Pero sí, dice, se despojó de su rango divino, no hizo alarde de su categoría de Dios, se anonadó, se abajó. Pues así también nosotros tenemos que también quitarnos muchas veces el copete que tenemos, ¿no? Todas esas ínfulas de las cuales nos damos. Y entonces entrar en la sencillez de corazón para conocer a Jesucristo, porque esa es la única manera de conocerlo. Por eso es que Jesús, ven, miren cómo es el Evangelio, ¿no? Predica a la gente sencilla y elige apóstoles sencillos. Pero esos apóstoles sencillos le dan vuelta al mundo. Si hoy día tenemos el Evangelio, si hoy día conocemos la palabra de Dios, si hoy día somos cristianos, es por los apóstoles. Vinieron de ellos, el Evangelio vino de ellos. Ellos nos lo predicaron. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esto, porque tenemos que ser sencillos. Y aunque el mundo viva de una manera sofisticada, ¿no? Compleja, acomplejada, los cristianos tenemos que ser sencillos de corazón. Bien, primer punto. Segundo punto, quiero referirme a la segunda lectura de San Pablo, que viene tan al pelo para nosotros, ¿no? Tan a pelo para nosotros. San Pablo a los Corintios les dice lo siguiente, ojalá que hayan escuchado ustedes la lectura con atención. Dice, os ruego, miren ustedes cómo habla San Pablo, os ruego por nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y no haya divisiones entre ustedes. Qué bien nos pegue eso a nosotros, ¿no? En este tiempo en el que el Perú vive tremendas divisiones, ¿no? Y ya van a ver ustedes a qué me estoy refiriendo. Dice más San Pablo, hermanos, me he enterado por la familia de Cloé era una persona de ahí de Corinto, que hay discordias entre ustedes. Y por eso les hablo así, porque andan divididos diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. O sea, toman bandos, cuando todos tienen que ser hermanos, toman bandos. Y se pelean por los bandos. Y entonces San Pablo, miren qué sencillo, pero qué contundente. ¿Es que acaso Pablo ha muerto en la cruz por ustedes? ¿O Pedro? ¿O Apolo? ¿A quién tenemos que seguir? ¿Cuál es la ley que debemos de seguir? ¿La de Pablo, la de Pedro, la de Apolo o la de Cristo? Miren ustedes, estamos en una situación realmente muy álgida en nuestro Perú. Muy álgida. Algunos dirán cuáles son, ¿no?, las variables, los indicadores de lo que reclaman unos, de lo que pretenden otros. Pero concretamente, nosotros no tenemos una unidad porque la hemos ido perdiendo durante el tiempo. O sea,
Vamos a las distintas regiones del Perú y encontramos cosas distintas. O sea, somos una nación, pero tenemos muchos regionalismos. Les quiero contar una cosa. Cuando la Conferencia Episcopal quiso hacer un misal en quechua, no pudo. Porque hay mucha gente quechua hablante, pero no pudo. ¿Y saben por qué? Porque tenía que unificar el quechua. Pero resulta que los de Huancavelica y los de Apurímac decían, no, nuestro quechua es chanca. Es distinto al quechua de Cusco. Y otros de Cusco decían, no, es que el quechua nació en el Cusco, por tanto, nuestro quechua es el quechua puro. Y entonces no se ponían de acuerdo. Y no se pudo hacer un misal en quechua. El Perú no tiene actualmente un misal, Bolivia tiene un misal en quechua, pero el Perú no. Porque ciertamente, inclusive en la manera de hablar, hay regionalismos y cosas por el estilo. Pero ¿qué nos ha unificado? ¿Qué nos ha hecho a nosotros una sola patria? ¿Qué nos ha configurado a nosotros como un Perú unido? Vean ustedes, vayamos a rebuscar. No es ni el pollo a la brasa, no es el ceviche, no es el saltado, no es ninguna comida, porque Perú tendrá comida rica, pero eso no es el fundamento de nuestro patriotismo. Ni el fútbol peruano. ¿Qué es el fondo de nuestra nacionalidad? ¿Cómo ha surgido? Nuestra nacionalidad ha surgido evidentemente por las culturas precolombinas, por el imperio de los incas, pero también en nuestro Perú el evangelio ha entrado durante el tiempo del virreinato y se ha consolidado nuestra nación paulatinamente en una vida común que parte del cristianismo. Eso no es difícil de darse cuenta, miren ustedes, ¿no? Aunque nos hayan enseñado a odiar a los españoles, ¿ah? Pero piensen ustedes, en el Perú, ¿cuáles son las fiestas más importantes? Claro, además de 28 de julio, ¿no? Combate Angamos, etc. Vas a una zona, vas a un departamento, a una ciudad, a un pueblo. ¿Cuál es la fiesta más importante de ese pueblo, de esa ciudad? Vengan turistas a Arequipa, ojalá que puedan. Vengan turistas a Arequipa. ¿Cuándo festejamos? ¿Cuáles son las fiestas de Arequipa? 15 de agosto. ¿Y qué se festeja el 15 de agosto? Asunción de la Virgen. Vayan a los distintos pueblos y ciudades y se van a dar cuenta que la fe es una cosa enraizada en nuestra tierra y es lo que genera unidad. Porque la fe cristiana nos enseña a ser hermanos, a pesar de nuestras divisiones, a pesar de nuestras distinciones, a pesar de nuestros regionalismos, a pesar de nuestras particularidades, que ha generado una cultura patriótica en nuestra nación, la fe cristiana. Por eso ha sido también tan combatida, ¿no? Si nosotros tuviéramos hoy día esa unidad en la fe, sabríamos, por ejemplo, que Cristo nos dijo, hay un solo Padre, todos ustedes son hermanos. Y entonces no estaríamos tratando a los demás como si fueran nuestros enemigos. Pero no hablo de ahora, hablo de lo que viene pasando hace mucho tiempo, en donde nosotros, siendo hermanos de la gente de la selva, de la gente de la sierra, de la gente de la costa, tratamos a los demás como desiguales. Vivimos en una cultura que rasea, que cholea y que denigra. ¿Ustedes creen que la situación es solamente cuestión de un gobierno que sale y otro que entra o cosas así? Hay una cuestión de odio, resentimiento y querer reivindicar la segregación que han habido en nuestros pueblos. Eso hay en el fondo. ¿Y eso cómo se ha ido dando? ¿A raíz de qué? ¿Solamente de malas autoridades? Es cierto que hemos tenido una educación barata y una educación mentirosa y una educación en el resentimiento. Es cierto. Me van a negar ustedes que cuando hemos terminado quinto año teníamos ganas de irnos a España para destruir España porque nos habían esclavizado y porque se habían llevado todo nuestro oro. Yo me pregunto, si se han llevado todo el oro del Perú los españoles, ¿qué sacará pues hoy día Antamina? ¿Qué sacará hoy día, no sé, estas grandes mineras que hay en el norte, en el centro, en el sur? ¿Qué sacarán? Tierra, porque todo el oro se nos había llevado, habíamos quedado vacíos de oro nosotros, Los españoles con pico y pala sacaron todo, desmantelaron el Perú. Cuando nos forman en el resentimiento, en el corazón del hombre, ese resentimiento trabaja. Odio, rechazo, venganza, eso se genera en nosotros.
Esa educación nos ha generado a nosotros resentimiento, por supuesto. Pero también hay cosas muy reales que han generado en nosotros el resentimiento, o en una parte grande de la población. Es el rechazo, es el denigrar, es el insultar, es el tratar al otro no como hermano, sino como inferior, como el que no vale, como el que no sirve. Estas son las consecuencias. Entonces, San Pablo, ven, a los cristianos, a nosotros nos dice, ¿por qué hay tantas divisiones entre ustedes? ¿Por qué se dividen? ¿Por qué se ponen en partidarios de tal cosa o de tal otra? ¿No son todos hermanos? ¿No hemos sido todos creados por Dios y puestos en este mundo a su imagen y semejanza? ¿No hemos sido todos redimidos por la sangre de Cristo? Todos los seres humanos, todos sangramos, todos, igualito, igualito. Los grandes y los chicos, los de la costa y los de la sierra, y también los de la selva, todos sangramos. Todos hemos sido rescatados por Jesús. Todos valemos mucho ante Jesús y ante Dios. ¿Por qué tendríamos que valer menos entre nosotros? Eso es un problema, ¿se dan cuenta? Entonces, San Pablo nos dice, os exhorto, hermanos, os ruego, pónganse de acuerdo, busquen la unidad. Hoy día nosotros pensamos, ¿no? Muchos, los que por ejemplo no están participando de los paros o de las revueltas o de la violencia, el gobierno, la policía, los militares, todos tienen que cobrar. Yo no. Yo estoy sentado viendo mi Canal N, mi radioprograma, mi Willax. No, yo soy espectador nomás. Así no se construye la paz. Así no se construye la unidad. La primera cosa que tenemos que hacer nosotros, San Pablo, ¿no? La primera cosa que tenemos que hacer para unirnos. ¿Qué nos une? Miren hoy día, ¿qué nos une? La oración, la Eucaristía. Primera cosa entonces para unirnos, oración. Hoy día es sumamente importante que los cristianos, aunque el mundo no lo haga, que los cristianos recen pidiendo la unidad. Porque lo que no es posible para el hombre, hemos escuchado de mil maneras, en mil plataformas, hemos escuchado que la gente no quiere dialogar. Parece imposible el diálogo hoy día, pero que el hombre no puede, Dios sí lo puede. Entonces, ¿por qué no rezamos? ¿Por qué no nos atrevemos a rezar? En vez de andar criticando y andar quejándonos de unos y de otros. Recemos. Pidámosle a Dios, tenga clemencia de nosotros. Pidámosle al Señor con humildad, que tenga piedad de nuestra patria, que está tan dividida, que está tan consternada, que está tan venida a menos económica, política, social y culturalmente. Pidámosle al Señor. Segunda cosa, trabajemos por la paz. Dejemos, ese trabajo es interno, no es externo, no es ponerse a paliar. Trabajar por la paz es primero un trabajo interno. ¿Por qué quiero ver en el prójimo a mi enemigo continuamente? ¿Por qué quiero ver en el prójimo a mi contendiente, a mi competencia? ¿Por qué quiero ver a mi prójimo siempre como alguien distinto o alguien malo o alguien que es inferior a mí? ¿Por qué? ¿No somos hermanos? Miren, esto lo he dicho también en otras oportunidades, ¿no? La Revolución Francesa gritó al mundo, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Jamás explicó nada de esos tres términos. No se entiende cuál es la fraternidad de los franceses, de la Revolución Francesa y de esa libertad especial del liberalismo, ¿no? Cristo sí explicó lo que era la fraternidad. Tan fraternos, tan hermanos, de estar dispuestos a dar la vida unos por otros. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Eso es la fraternidad. Estamos dispuestos a dar la vida por nuestro prójimo, a ayudarlo, a quererlo, a aceptarlo, aunque no piense como nosotros. Estamos llamados a ayudarnos de unos a otros, ¿no? Entre prójimos, y a soportarnos, pero también a enseñarnos y corregirnos. ¿Estamos dispuestos a eso? Por eso trabajemos por la paz. Que San Pablo nos haga entender, ni fue tal político, ni tal sindicalista, ni tal líder político el que nos ha salvado.
¿Es que Pablo ha muerto por ustedes en la cruz? ¿O Apolo? ¿O Pedro? Todos somos de Cristo. Aprendamos de Él. No hay en ninguno hombre o mujer en donde esté la salvación, solamente en Jesucristo. Aprendamos de Él. Sigamos sus pasos. ¿Qué hubiera hecho Cristo en este momento, en este contexto, en esta situación? ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué nos llama a hacer a nosotros? Pues cada uno tiene una conciencia, que sepa realizar en conciencia lo que Dios le pide hacer. Que la Virgen Santísima nos conceda la gracia entonces de ser sencillos de corazón, de escuchar el Evangelio y de ponerlo en práctica.